Y ahora vamos a pasar al trabajo en grupos. La idea es, hay casos clínicos que son, obviamente, tienen relación con las presentaciones que se hicieron por nuestros expositores. Y la idea es discutir esos casos clínicos en grupo, también la gente que está conectada por Zoom, con los moderadores que nos acompañan el día de hoy, que son residentes sobre todo de cardiología y de cirugía cardíaca, y a los cuales les agradecemos mucho por venir y por participar. Y luego de eso vamos a hacer una discusión plenaria donde se van a hacer una puesta a punto de las dudas que tenemos sobre los casos y de las exposiciones. Bueno, empezamos entonces con la discusión de los casos clínicos. Vamos a empezar con el primer caso. El primer caso es la historia de un hombre de 39 años, procedente del interior, de Paysandú. Lo que llamaba la atención de los antecedentes en este caso clínico era una hipertensión arterial diagnosticada precozmente, o sea, una edad precoz, a los 22 años, bajo tratamiento farmacológico, que consultaba en emergencia por cifras de presión arterial 220, sistólica de 220, y una fibrilación auricular. Del examen físico, lo que se destacaba de este paciente es la presencia de un soplo sistodiastólico 2 en 6, paraesternal izquierdo con irradiación a dorso, y las cifras y la confirmación de las cifras de presión arterial de 220-100. Además, otro aspecto importante del examen físico era la simetría de pulsos a predominio de miembros inferiores con pulsos femorales débiles. Un electro de lo que se destacaba era una fibrilación auricular con una baja tasa de bloqueo y elementos de hipertrofia ventricular izquierda. Tenemos la placa de tórax, donde, como mencionó Lía, hay hallazgos característicos en esta patología. Spoiler alert, que ahora vamos a discutir un poco más. Bueno, respecto a la pregunta 1, teníamos las opciones de, con estos hallazgos, el planteo clínico y la conducta a seguir más adecuada serían que el paciente fuera portador de una disección aórtica tipo A. La opción B era una cortación aórtica nativa para hacer ecocardio ambulatorio y control en poli con resultados. La opción C, una complicación de un aneurisma aórtico. Y la opción D, una emergencia hipertensiva. No sé qué pensaron los grupos. Por acá me comentaron los moderadores que la opción elegida por unanimidad fue la opción B, que el paciente era portador de una cortación aórtica nativa, que estaba indicado un ecoambulatorio y control en policlínica con resultados. No sé si, Lía, querés comentar algo de los hallazgos clínicos y de la placa. Para empezar, que un paciente... Creo que ahí se escucha. Para empezar, un paciente de 39 años que tiene una hipertensión diagnosticada a los 22 años, tenemos que haber ido en algún momento por lo menos a palpar los pulsos. Eso es una conducta clínica que tiene que estar, es casi, para mí, obligatoria en todas las consultas de un paciente hipertenso joven. Tenía poco tratamiento, o sea, era un tratamiento a dosis bajas, no era tampoco una hipertensión resistente que nos pusieran alarma, pero sí, me parece que con eso ya podríamos haber sospechado. Y lo otro, cuando nos encontramos con un paciente con soplo sistodiastólico y que se irradia a dorso, lo mismo, ¿no? Siempre, o sea, son elementos que me parece que nos hace que ir a buscar en el ecocardiograma. Respecto a las opciones, me parece que estaban fáciles, no daba mucho lugar a otra cosa, y no lo veo como una urgencia. Sí, está bien que hay que bajar la presión, pero parece algo bastante crónico. Bien, se continuó la valoración de este paciente y asiste nuevamente a consulta 2 meses con el resultado del ecocardiograma, que lo que evidenciaba era un ventrículo izquierdo con aumento del espesor parietal y una aurícula izquierda levemente dilatada, y una imagen por debajo del callado de la aorta, una imagen de coartación de grado severo con un gradiente pico de 100 y un arrastre holodiastólico con velocidad final de 1 metro por segundo.
Con estos hallazgos, entonces, las opciones eran solicitar una angiotaca ambulatoria para valoración anatómica y definir si tiene indicación de tratamiento, solicitar la TAC para valoración anatómica y planificación de una estrategia de intervención, la C no tiene indicación de tratamiento y la D solicita un cateterismo. Y la opción más votada fue solicitar una angiotaca ambulatoria para valoración anatómica y planificación de una futura intervención. Me parece que, no sé si los moderadores hubo alguna discrepancia en esta pregunta. Me parece que es claro, según lo que hablamos con la doctora Carlevaro, es un paciente hipertenso que ya tenía un ecocardiograma con un gradiente pico de 100, o sea que estimamos que el gradiente medio, por lo menos de 40 a 60 va a ser, así que la indicación de tratamiento un poco ya estaba asignada por esos hallazgos, y la angiotomografía es para valoración anatómica y planificar una intervención. Y además, otra cosa que apoya el ir a la planificación de la intervención es que tiene disminución de pulsos femorales y tiene hipertensión, o sea, crisis hipertensivas, ¿no? Entonces todo eso también en la clínica nos apoya a que tenemos que ir hacia la resolución. Bien, entonces el paciente se realiza la siguiente angiotomografía. Acá vemos en un corte sagital, donde ¿se ve mi cursor ahí? Sí. Donde se ve parte del callado aórtico con la emergencia de los troncos supraaórticos de la subclavia, y luego de la subclavia con bastante margen se ve una zona estrecha que corresponde a la región de la coartación. Si continuamos viendo en las otras imágenes, acá tenemos un corte transversal de una tomografía donde también vemos los troncos supraaórticos y el inicio de la coartación, y acá la reconstrucción tridimensional, donde no queda dudas que es una coartación aórtica y que además que es una coartación aórtica severa, casi crítica. Entonces, con estos hallazgos, las preguntas estaban dirigidas un poco a la terapéutica. Tiene indicación de angioplastia con balón, tiene indicación de angioplastia con stent, el riesgo de paraplegia, una intervención percutánea es alto, y la cirugía cardíaca es la opción terapéutica. La opción más votada fue la intervención con stent. Recordamos un poco lo que habíamos mencionado hoy en la charla de Lía y también en la charla de Alejandro, que se volvió a repetir. La opción en el paciente adulto, en una coartación que en este caso es nativa, es la angioplastia con stent. Si fuese una recuartación o si fuese un paciente intervenido con cirugía, también la primera opción en el adulto es la angioplastia con stent. La cirugía en estos pacientes conlleva un mayor riesgo, y ahí sí hay riesgo de paraplegia. Generalmente en los procedimientos percutáneos no existe ese riesgo. Ese riesgo de paraplegia viene dado por un compromiso de las arterias que vascularizan la médula espinal. Generalmente hay una arteria que es la de Adam-Kiewicz, que se origina a nivel de T9, y también la médula se vasculariza por colaterales de las intercostales. Así que ese riesgo acá en el procedimiento percutáneo no es elevado. En la cirugía de la aorta sí, pero acá no, así que el tratamiento, la opción correcta era la B. El paciente se hizo angioplastia con stent, se puso un stent recubierto, y respecto al seguimiento de este paciente, las preguntas estaban dirigidas a ver un poco el tratamiento. La opción A era considera que la patología está tratado y luego los controles iniciales tiene el alta, y esto es lo que mencionó Lía. Recuerden que la coartación no es una enfermedad puntual de la aorta, sino que es una enfermedad de toda la aorta. Entonces, el riesgo no es que nosotros solucionamos algo con un stent y después nos podemos olvidar. El riesgo de recuartación siempre está, o que eso evolucione en un aneurisma, y es mandatorio seguir controlando a estos pacientes. Espera que librada la obstrucción la hipertensión revierta. Esto es importante y también lo dijo Lía. No sé si vos querés hacer alguna mención. Hay un 20-30% de los pacientes que la hipertensión queda, y aparte que es una hipertensión difícil de manejar. Entonces, no porque nosotros liberemos la obstrucción vamos a solucionar el problema de la hipertensión, vamos a tener que seguir tratándola y controlándola. Y bueno, acá la opción correcta, como ya les dije, el control clínico y con eco es mandatorio por el resto de la vida, y el riesgo de recuartación siempre está en estos pacientes.
Bueno, creo que terminamos con el caso 1. No sé si alguien quiere, de los moderadores, hubo alguna duda o alguna acotación respecto a este caso. Continuamos con el próximo, entonces. ¿Caso? Bien, este caso era un poco más complejo, no era tan redondito, pero muy interesante. Esta es una paciente de 37 años, procedente también del interior, de 33, sin antecedentes, que está cursando una gestación de 40 semanas, con un embarazo bien controlado y tolerado, que consulta en emergencia por un episodio de dolor torácico transfixiante que aparece luego de la maniobra de Valsalva, intensidad 9 en 10, con irradiación a dorso y región lumbar acompañado de hipotensión arterial. Del examen físico se destaca una paciente confusa, hipotensa, con mala perfusión periférica aceptable, taquicárdica, sin soplos, y dada la gravedad del cuadro clínico de la paciente se decide realizar una cesárea de urgencia, que por suerte sale todo bien, y luego del procedimiento se realiza un angiotac de aorta con sospecha, ¿no?, de un síndrome aórtico agudo, que confirma la disección de aorta tipo A que llega hasta la ilíaca primitiva izquierda, con permeabilidad de los troncos supraórticos y arterias renales que ambas salen de la falsa luz, si bien había una variación anatómica de las arterias renales. Y el resto de las ramas viscerales de la aorta que salían de la luz verdadera. Se hace un ecocardio para completar la valoración, que informa un ventrículo izquierdo de dimensiones normales, FEBI normal y la disección tipo A con insuficiencia aórtica moderada severa sin derrame pericárdico. Respecto a la conducta terapéutica, las opciones eran control evolutivo, cirugía de emergencia, control evolutivo y si vuelve a presentar síntomas, cirugía. Me parece que tampoco hubo dudas, no sé los moderadores, que esta paciente se beneficia de hacer una cirugía de emergencia por estar cursando un síndrome aórtico agudo. Bueno, efectivamente se realiza la cirugía del intraoperatorio sin complicaciones. Se coloca un tubo simple en aorta ascendente número 30. Se visualiza una válvula aórtica trivalva sin alteraciones estructurales. Por ese motivo no se decide no intervenir la válvula. La paciente presenta buena evolución clínica, está en CTI 48 horas y luego se da de alta. Respecto al seguimiento de esta paciente, que es lo que nos interesa más que nada a nosotros en este taller, durante el puerperio las complicaciones no son frecuentes, requiere control clínico y ecocardiográfico en 3 meses. Ante la presencia de nuevos síntomas se debe repetir la angiotac y control cada 6 meses con eco y angiotac. Y acá quería preguntarle a Jimena qué le parece esta paciente, el perfil de riesgo y qué le parece sobre todo en el puerperio el riesgo. Bueno, esto es un caso extremadamente grave, obviamente con una mortalidad alta, donde además acá no es solo una paciente, sino que es un binomio que complejiza mucho más el caso, que si bien el embarazo de por sí tiene alteraciones hemodinámicas y hormonales que pueden predisponer a complicaciones aórticas, creo que hay que también prenderse un poquito las alarmas de buscar alguna enfermedad de base que pueda ser genética, que pueda haber generado una predisposición para que se produzca este cuadro tan grave. Sin duda yo tendría, por ejemplo, ya descartamos que fuera una válvula bicúspide en el eco, que es una de las cosas que podría haber presentado, y otra cosa es buscar si hay algún también en el examen físico elementos extraórticos, como ya los habíamos nombrado, que pueden ser características de un síndrome de Marfan y que podrían hacernos pensar en eso, y haría un estudio genético para evaluar si existe enfermedad genética asociada a enfermedad aórtica. Y en cuanto a lo que es, habíamos visto que el Marfan aumentaba 8 veces el riesgo de disección en el embarazo, que en pacientes, en este caso fue un debut en donde no se conocía la enfermedad previa, pero recordamos que si tuviéramos un diagnóstico de una enfermedad hereditaria genética aórtica o un síndrome de Marfan, hay que planificar bien el embarazo y que incluso podemos hacer cirugía profiláctica
previo al desarrollo de un embarazo. Y en cuanto al puerperio, en realidad el puerperio en las primeras 6 semanas se mantienen, y en los primeros 3 meses incluso, se mantienen también el riesgo de complicaciones. O sea, la disección no solo puede ser en el tercer trimestre, sino se podría haber desarrollado también en el puerperio. Y en cuanto al seguimiento, en realidad la guía lo que dice es también que hay que hacer un seguimiento en pacientes que hayan sido operados y que se le haya hecho una reparación a nivel de la aorta en una tomografía al mes, y después un seguimiento anual en los primeros 2 años, y si eso se mantiene estable se puede espaciar cada 5 años. Pero sin duda que también la presencia de síntomas nuevos que puedan pensar en alguna complicación implicaría también el repetirle la angiotomografía. Perfecto. ¿Sí? Generalmente lo que sucede en la disección aórtica es la pérdida del sostén de la válvula, ¿no? Se diseca la pared, se separan las capas de la aorta, y lo que pasa es como que fuera un prolapso no de los velos, sino de toda la válvula, digamos, hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Y lo que hace eso es perderse ese sostén de la válvula anatómico, ¿no? Lo que se hace ahí es lo que se llama una resuspensión, es fijar a través de unas suturas a nivel de las comisuras, ¿no? en el sector más alto de la comisura, la pared aórtica, digamos, y la válvula. Se hacen 3 puntos, digamos, equidistantes para mantener, digamos, rearmar la anatomía de la válvula, ¿no? Porque no es un problema anatómico, o sea, es un problema funcional de la válvula que se perdió su sostén, ¿no? Por eso no aclara que se hace, porque en realidad es algo que se hace medio rutinario en la disección, que es para rearmar la raíz. Si no hay dilatación de la raíz, si no hay ninguna lesión de la válvula, que generalmente no la hay, lo único que se hace es eso, es la resuspensión valvular. Claro, perfecto. Como lo que dijo Jime, ante la presencia de nuevos síntomas se debe repetir la angiotomografía, creo que a ninguno nos queda dudas. Y la opción B también podría ser correcta, simplemente que quizás el plazo del ecocardiograma en esta paciente es un poco menor a 3 meses, ¿no? O sea, sin duda, antes de irse de alta, va a haber un ecocardiograma para ver cómo quedó todo desde el punto de vista posoperatorio, y si eventualmente en el seguimiento después a los 3 meses. Bien, con respecto a la etiología del cuadro clínico, bueno, acá un poco ya discutió algo la doctora Pachela. Considera que las alteraciones hormonales y hemodinámicas propias de la gravidez son suficientes para explicar el cuadro. Sabemos que en las pacientes, tanto en el embarazo como en el puerperio, hay una debilidad propia de la pared aórtica que está dada por las alteraciones hormonales y hemodinámicas. Hay un mayor gasto cardíaco, obviamente para soportar el gasto cardíaco del binomio, que es mayor en el tercer trimestre, donde más se producen estos síndromes aórticos agudos, pero, como dijo Jimena, es una paciente de 37 años que no tenía antecedentes, y me parece que amerita hacer un estudio más exhaustivo para ver si no tiene algún sustrato genético que nos explique una enfermedad hereditaria de la aorta, ¿no? Entonces, la opción correcta era la B. Para Marfan hay test genéticos, para las otras enfermedades como Turner y otros, el síndrome de Loeys-Dietz, no hay confirmaciones genéticas, pero sí tenemos alteraciones extracardíacas que podemos ir a buscar y que quizás pueden pasar desapercibidas en un primer examen, ¿no? Algo de lo que la importancia de las manifestaciones extraórticas. Yo tuve una paciente que la especialista que despistó la posibilidad de un Marfan fue la oftalmóloga. Ella tenía ¿cómo es? Un desprendimiento de cristalino, y a raíz de eso, dislocación de cristalino, y a raíz de eso dijo, mira, esto está muy asociado a un síndrome de Marfan, hacete un estudio genético, y fue ella la que por ese hallazgo pensó, y la paciente se hizo un estudio genético y efectivamente tenía, y a su vez después hizo el estudio en cascada, y el hijo también es portador, por lo cual hay que darle importancia a lo que son todas las manifestaciones extracardíacas también. En realidad, de todas estas, por frecuencia, la más frecuente es la A. Una mujer, la causa más frecuente de una disección en una mujer menor de 40 años es el embarazo. Las otras causas existen, pero como son tan poco frecuentes, la probabilidad es baja. Entonces, una mujer de 40 años, menor de 40 años, la causa más frecuente de la disección es estar embarazada.
Solo la A es correcta. Estás obligado a buscar las otras causas. Pero solo la A, porque es en todos los parámetros, si usted es una mujer de menos de 40 años, tiene un dolor asfixiante, hay alta probabilidad de una disección por esos parámetros. Tienes que buscar todas las causas predisponentes, obvio. Está obvio. Pero no hay que pensar que no lo sea. Ya alcanza porque es la causa. Respecto a lo que decían, lo que decía Álvaro, yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros en general intentamos hacer un contraoperatorio porque a veces puede fracasar. Y hacer otros mecanismos. Bueno, ¿y qué riesgos tiene la paciente a largo plazo? Su patología no contraindica embarazos futuros, está habilitada para realizar cualquier tipo de ejercicio físico, la isquemia visceral no es frecuente a largo plazo, se debería considerar la intervención de la aorta descendente si presenta síntomas. ¿Qué discute? A ver los moderadores en esta pregunta. Que en nuestro grupo se habló mucho de que capaz que la palabra contraindicar era muy fuerte, sino que se podía capaz planificar, tener en cuenta eso previo a quedar embarazada. Y después hablamos un poquito de cualquier tipo de ejercicio físico también, que en realidad ejercicios muy extenuantes o muy intensos no serían recomendados, sino como habían dicho antes, más aeróbicos, más moderados. Y después la C también la descartamos porque no nos parecía nos parecía que era frecuente a largo plazo y consideraban más que era la D, la correcta, en nuestro grupo, no sé en el otro. El panel, ¿qué piensa respecto? Yo digo, en cuanto a lo que es contraindicar, no contraindicar, creo que es desaconsejar. Yo más que nada no contraindico un embarazo, sino que en esta paciente lo que le haría es un consejo que yo considero que está desaconsejado someterse a otro embarazo. No, partiendo que de la base que la paciente tiene 38 años, ya de por sí, después, si tuviera otro embarazo, estaría más cerca de los 40, que tiene obviamente otros riesgos asociados, pero aparte esto es lo que tuvo es un evento sumamente de una mortalidad muy elevada y para mí está desaconsejado otro embarazo. Luego una disección, ¿no? Sí, para mí la opción en estos casos, estoy totalmente de acuerdo, que es la opción D, eso en realidad, saquemos el embarazo y pensemos en cualquier paciente que tenemos con una disección tipo A, en realidad se continúa ahí, perdón. Bien. Repito, en este caso lo pienso hasta como fuera del embarazo incluso, cualquier paciente operado de una disección tipo A, que tenga disección, bueno, en este caso seguía la disección hasta las arterias ilíacas, inicialmente no hay que hacer nada. Si el paciente presenta elementos, dolor sobre todo, o elementos de expansión en el seguimiento tomográfico, hay que plantearse algún tipo de tratamiento. En casos más de resorte de vascular, pero sí, hay que tratarla. Yo creo que en este caso, por la forma en que están presentadas las preguntas, es esa la correcta. Nada, un comentario que si bien no quiero tampoco, me imagino adelante de esa paciente y que me diga, quiero tener otro embarazo, yo tampoco le puedo decir de ninguna manera, o sea, yo le doy mi consejo, desaconsejar de no tenerlo, pero que tenga claro que si por alguna razón ella decide o si efectivamente tiene otro embarazo, que tenga la seguridad que se va a acompañar y que en este caso implica un equipo multidisciplinario y un seguimiento mucho más estrecho, ¿no? A mí me gustaría agregar que la verdad que los admiro, que tengan pacientes que los escuchen y planifiquen los embarazos. A mí me llegan embarazados. Embarazados. Sí. Todos. ¿De alguna patología? Bien, bueno, pasamos al caso número 3. Es un paciente de sexo masculino de 57 años, comerciante, hipertenso en tratamiento con losartán y bisoprolol con las dosis que dice ahí, obeso, con índice de masa corporal de 32 y tabaquista. Su motivo de consulta fue una disnea de esfuerzo casi funcional 2 de meses de evolución, sin disnea de cúbito ni episodio de disnea parasítica nocturna y ni edema de miembros inferiores, y niega otra sintomatología cardiovascular. Al examen físico lúcido, buena perfusión distal, satura 99% del aire, una presión arterial de 150-90 milímetros de mercurio, y del examen cardiovascular central, ritmo regular de 75 ciclos por minuto, soplo diastólico 2 en 6 para esternal izquierdo sin radiación, y sin ingurgitación yugular ni reflujo hepatoyugular.
un murmullo alvéolo vesicular presente, bilateral, sin estertores, y el resto del examen físico no tenía particularidades. Del electrocardiograma, un ritmo regular de 80 ciclos por minuto, un QRS estrecho, hipertrofia del ventrículo izquierdo y alteraciones de la repolarización secundarias. Como parte de la valoración de este paciente, se realiza un ecocardiograma transtorácico que informa un ventrículo izquierdo de dimensiones normales, con espesor parietal normal y sin alteraciones sectoriales de la contractilidad, función global de 55%, patrón de llenado del ventrículo izquierdo pseudo normal y una aurícula izquierda levemente dilatada, una aurícula derecha de dimensiones normales y un ventrículo derecho de dimensiones normales con función sistólica conservada. Una válvula aórtica que se vio como trivalva, sin restricción a la apertura, que se observa un jet excéntrico de insuficiencia que es central por déficit de coaptación y de grado moderado con los parámetros con una vena contracta de 4 milímetros. Inmersión de flujo en la aorta ascendente, pero no en la aorta abdominal. La válvula mitral es morfológicamente normal, sin insuficiencia, válvula tricúpide morfológicamente normal y sin insuficiencia, una dilatación de la aorta, que en su raíz mide 48 milímetros y tubular de 54 milímetros, con un callado a nivel proximal de 35 milímetros y distal de 30 milímetros. Y después no tiene una vena cava con dimensiones normales, sin restricción, reducción inspiratoria conservada. De la pregunta 1, en base a los hallazgos, ¿cuál es el planteo clínico de la conducta más adecuada a seguir? La A, un aneurisma de aorta ascendente con elevado riesgo de complicaciones a corto o mediano plazo, derivar a cirugía cardíaca para su resolución quirúrgica. La B, valvulopatía aórtica sin criterios de severidad y sin indicación de intervención por diámetros aórticos, ajustar tratamiento antihipertensivo. La C, valvulopatía aórtica sin criterios de severidad y sin indicación de intervención, solicitar un ecocardiograma transtorácico para corroborar diámetros aórticos y valorar la valvulopatía. Y la D, un aneurisma de aorta ascendente con probable indicación de cirugía a evaluar mediante otro estudio de imagen. No sé, en los grupos que discutieron cuál era la opción correcta para los grupos. La D, ¿verdad? Jimena, ¿qué opinión te merece la disnea en este paciente y su valvulopatía y los diámetros medidos por ecocardiografía? Si te llegara este paciente a la policlínica. Bueno, en realidad acá en este paciente la disnea es multifactorial. Primero es un paciente obeso, un fumador, un hipertenso que estaba mal tratado, mal controlado, y que sí, el ecocardiograma muestra elementos de, un espesor parietal. No, estaba normal. Pero sí hay alguna alteración en la relajación, viste que tiene un patrón pseudonormal, una relación prima aumentada y una aurícula también levemente dilatada. En realidad, la disnea acá, la insuficiencia aórtica moderada no parece estar generando todavía una repercusión dentro de lo que es las cavidades. No lo atribuiría tanto a la valvulopatía, pero es un paciente que tiene varios elementos que puedan explicar su disnea. Y tampoco tiene disnea ni de decúbito ni episodios de disnea paroxística nocturna, que son un poco más específicos, ¿no? para insuficiencia cardíaca. Habría que ahondar un poco más en el estudio. Y en cuanto a la pregunta, a mí me parece que, como ya habíamos dicho en la charla, después de que tengamos un eco con estos valores de diámetro aórticos, hay que sin duda pedirle una angiotomografía primero para corroborar las medidas hechas en el eco y en base a eso definir qué hacemos, si es un candidato a cirugía o si es un candidato a un seguimiento. De acuerdo, entonces seguimos con la angiotomografía de aorta que informa una dilatación de la aorta torácica en su posición sinusal y tubular sin evidencia de complicaciones agudas, con trocos supraórticos permeables y de calibre habitual, y las medidas son la aorta ascendente en porción sinusal de 48 milímetros, porción tubular 55 milímetros, callado aórtico 31 milímetros, aorta torácica descendente 30 y a nivel del pasaje toracoabdominal 26 milímetros. A partir de esos hallazgos clínicos, ¿qué conducta sería la más adecuada a seguir? ¿La cirugía cardíaca electiva, el seguimiento clínico y ecocardiográfico de su valvulopatía aórtica moderada,
y solicitar una angioresonancia aórtica para corroborar hallazgos y no tiene indicación de intervención por elevado riesgo quirúrgico y bajo riesgo de complicaciones. En este caso, lo que discutíamos es que se debe solicitar, como hablábamos en la pregunta anterior, un estudio de imagen que evalúe la aorta en 3 dimensiones para medir bien los diámetros y que es con mayor precisión. Y según los hallazgos, que midió una aorta en porción tubular de 55 milímetros, ¿cuál sería la indicación para los grupos? La A. Sí. De acuerdo, ¿no? No sé qué opinan. Es la indicación clase 1, diámetro de 55 más. Y obviamente también en este caso con una valvulopatía que es moderada, también habría que intervenir sobre la válvula ya. Si bien la indicación primaria está dada por la aorta, en una patología valvular moderada asociada ya también habría que tratarla, ¿no? Un paciente aparte de 57 años. Muy bien. En este caso, lo que discutíamos es, ¿qué te parece, Álvaro? Paciente de 57 años, ¿qué tipo de prótesis? Yo creo que este paciente sería candidato a una prótesis mecánica. Pero es la única opción que tenemos. Le tenemos que regalar a este paciente una prótesis mecánica por el resto de la vida, como solución. Bien, Ale. Bueno, sí, volvamos a un segundito a la indicación. Es una clara indicación clase 1 por los diámetros del aneurisma y pasa a ser una 2A para la válvula en un paciente que se va a intervenir de una cirugía cardíaca a nivel de la aorta. Con respecto a la prótesis, obviamente lo tradicional en un paciente se puede jugar un poco con el límite de los 60-65 años, pero por debajo de 60 años es seguro que va a llevar una prótesis mecánica. Pero en un paciente en el que el problema valvular es la insuficiencia, donde no se ven mayores calcificaciones, existe la posibilidad de hacer una cirugía de conservación de la raíz. Basándonos en los diámetros que dio la tomografía en la porción sinusal de 48 milímetros, tiene indicación también de tratamiento de la raíz, se puede hacer una cirugía de conservación. Si bien es algo que no es la primera opción, acá ni en el mundo tampoco, pero en realidad eso se está haciendo cada vez más experiencia en eso. Desde hace muchos años han mejorado mucho las técnicas y se han estandarizado las técnicas, lo que permite hacer un tratamiento de la raíz que no lleve una sustitución valvular, una conservación de la válvula propia. Sobre todo, como decía Alejandro, el tema de la anticoagulación en un paciente joven. El problema de la anticoagulación a largo plazo son las complicaciones que da en un paciente joven. Si a veces la reparación valvular, si bien sabemos que no es algo definitivo porque tiene su falla, como pasa en la cirugía mitral, pero lo estamos alejando en años, lo estamos pateando para adelante y se puede reintervenir después y colocar una prótesis que no requiera anticoagulación, como una prótesis, por lo menos no a largo plazo, como una prótesis biológica. Excelente. Entonces, indicación de cirugía. Este paciente es derivado a un centro de cirugía cardíaca y en base a la tomografía realizada se realiza una reconstrucción de la aórtica en múltiples planos, pensando en cómo se ve en la imagen de que muchas veces el informe de la tomografía hecho por un radiólogo no evalúa la aorta en 3 dimensiones. Y como en este caso sucedió, por lo general estos pacientes cuando son derivados a cirugía cardíaca, se realiza la corroboración de las imágenes de la tomografía y se evalúa en los 3 planos del espacio. Como se ve ahí, la aorta tiene cierta oblicuidad y en el plano estrictamente axial, si no te alineas con el flujo de la sangre, sobreestima los diámetros de la aorta, que fue lo que pasó en este caso. Entonces, medimos los nuevos valores alineados con la aorta y nos dio una aorta ascendente en porción sinusal de 48 milímetros con pérdida de la unión tubular, una porción tubular de 52 milímetros, callado de 33 y una longitud de 9,5 milímetros. Y ahora la reconstrucción volumétrica.
Sí, acá la doctora Lluveras. Perdón, yo quería recalcar otra cosa más en cuanto a las tomografías de aorta ascendente, principalmente cuando está comprometido la porción sinusal, que en realidad la indicación clase 1 de tomografía es con gatillado electrocardiográfico, porque disminuye muchísimo la formación de artefactos por movimiento de ritmo cardíaco. Entonces es fundamental que la tomografía, cuando hay un compromiso de la aorta ascendente, en realidad lo mejor es que esté gatillado electrocardiográfico, que eso es un punto que hay que empezar a solicitar para que el imagenólogo lo haga gatillado al electrocardiograma, independientemente de si vaya a ver o no las coronarias, pero la calidad de imagen y la disminución de artefactos cuando uno lo hace con gatillado electrocardiográfico disminuye mucho, entonces es mucho mejor hacerlo con gatillado electrocardiográfico. Te pregunto de forma práctica. Eso muchas veces se solicita con gatillado y lamentablemente no se hace porque desde el punto de vista técnico, más que el imagenólogo que le informa, es el técnico que la adquiere, que no tiene la expertise para gatillar, que seguramente es una cosa bastante fácil si el técnico lo sabe. Pero si estás en un ámbito, de repente, depende de dónde pidas la tomografía, el resultado que vas a obtener. Sin duda, si uno pide la tomografía en lugares en donde se está habituado a hacer tomografías coronarias, hay licenciados en radiología que perfectamente saben cómo hacer un gatillado electrocardiográfico. Y cada vez más se hacen, porque están habituados a hacer también la tomografía pre-TAVI, que va con gatillado electrocardiográfico y muchas veces se hace en una sola adquisición, entonces la aorta también se hace con gatillado electrocardiográfico. Entonces yo creo que cada vez más va a suceder de que hay más licenciados habituados en hacer estudios con gatillado electrocardiográfico. Entonces en la raíz de la aorta uno podría empezar a hablar para que suceda esto y porque tenés un estudio de mucha mejor calidad en cuanto a movimiento. De acuerdo. Entonces la pregunta 3, que en base a los resultados que volvemos a obtener, ya la indicación de cirugía tiene una indicación un poco más débil, y cuál sería la conducta más adecuada. Optimizar el tratamiento médico con control estricto de la presión arterial y de los factores de riesgo cardiovascular, y realizar un seguimiento anual con ecocardiografía transtorácica. Realizar una angiotomografía de aorta cada 3 meses para documentar la tasa de crecimiento y posteriormente reevaluar conducta. Considerar la cirugía electiva de reemplazo de la aorta ascendente, previa evaluación individualizada de riesgo quirúrgica y los riesgos de complicaciones, y derivar al paciente a un equipo de rehabilitación cardíaca para modificar el estilo de vida y evaluar otras comorbilidades. No sé qué discutieron los grupos de esta pregunta, que es la menos clara de la historia, me parece. ¿Qué tal? Al menos en el grupo nuestro surgió mucho la duda y creo que hicimos un análisis de la revaloración con la imagen tridimensional, y la línea de pensamiento fue en la cirugía cardíaca electiva que habíamos quedado con la tomografía inicial. Entonces generó mucha duda la realidad si mantener esa conducta y considerar la cirugía electiva y el reemplazo de la aorta, o bueno, hacer la otra que estábamos en duda, era realizar el seguimiento tomográfico cada 3 meses para documentar la tasa de crecimiento, que creo que retrospectivamente y valorando en conjunto capaz que esa era la más adecuada. No sé qué piensa. Jimena, es otro paciente tiene 57 años, ya hablábamos que le íbamos a poner una válvula mecánica si se opera y le íbamos a sustituir la aorta ascendente, y ahora resulta que tiene una aorta de 52 milímetros en porción tubular y 48 en porción sinusal. Bueno, sí, acá cambió un poco, ¿no? Bajó por lo menos la clase de indicación de la cirugía. Creo que no está mal optar por un seguimiento mínimo, o sea, máximo, de 6 meses. Capaz que tomografía cada 3 meses me parece un poco exagerado, pero sí cada 6 meses. Pero no olvidarnos de que también podemos considerar la cirugía en tamaños de aneurisma por encima de 52, cuando existen otros factores que nos hablan de mayor riesgo. En este caso, bueno,
no era un fenotipo raíz, pero es un fenotipo ascendente, pero también pensar que si es un hipertenso, que nos cuesta bajarle la presión, que lo tenemos con 3 fármacos, si la velocidad de crecimiento es mayor a 3 milímetros anual, y si además la longitud del aneurisma es mayor a 11 centímetros, que en este caso no, también nos tiende a ir a una cirugía, si bien con un nivel de indicación menor, lo podríamos también plantear. Álvaro, en este paciente se le planteó la cirugía por ser una indicación 2A y bueno, ¿qué opinión te merece la indicación de cirugía, que es bastante discutible con el perfil de riesgo del paciente? Bien, sí, lo que habría que hacer es eso, avanzar bien e individualizar el riesgo del paciente. Es un paciente obeso, 57 años, fumador intenso, habría que hacer toda una evaluación. Si bien la indicación no tiene una fuerza tan clara como cuando la aorta medía 55 milímetros, o sea, pensando en 55 milímetros, la indicación está igual, pero hay 2 cosas importantes. Una es evaluar bien el riesgo y otra es ver los resultados. Eso, así como están las guías también, evaluar el riesgo del centro donde lo vas a operar para hacer una cirugía electiva de aorta en un paciente con indicación 2A. No es lo mismo con indicación 1A, que vos tenés toda la justificación para hacer la cirugía. Yo creo que ahí es la distinción importante. Perfecto. Bueno, entonces a este paciente se le planteó la cirugía, porque lo vimos, es un paciente de bajo riesgo, y la verdad que es un candidato a solucionar su problema de la aorta. Entonces se le plantea, y es un paciente informado, con un paciente lúcido, que entendió los riesgos y dice: no, yo no me quiero operar si no tengo indicación clase 1, porque esto no me van a poner una válvula mecánica, todavía me van a anticoagular de por vida. Y entonces se niega a la cirugía. ¿Cuál es el criterio del seguimiento clínico e imaginológico en este paciente? Dice: yo me quiero operar, pero cuando tenga 55 milímetros, si no, no. ¿Jimena? Y bueno, más o menos creo que hablamos con el ecografista y le explicamos. Primero ver si hay buena concordancia eco y tomografía, se puede hacer un seguimiento con ecografía, si en este paciente la concordancia es buena. Es verdad que en la aorta ascendente más distal el eco baja el rendimiento y no es tan confiable. Cada 3 meses la tomografía me parece un poco exagerado, pero yo creo que en 6 meses sin duda hay que hacerle una nueva angiotomografía. Y pilar fundamental, todos los cambios de hábitos en este paciente, es un fumador, el tabaquismo hay que tratar de estimularlo a dejarlo, y un adecuado control de la presión arterial con objetivos entre 120, 129, 70, 80 de diastólica. Eso me parece que es importante también. Perfecto. Bueno, no sé si el resto de los grupos y de la gente acá presente y de la gente del Zoom tiene alguna consideración con respecto a la historia, al seguimiento. Bueno, en este paciente el uso de beta bloqueantes y el uso de en cuanto al antihipertensivo, no hay uno en especie IECA o ARA2. En la única entidad que sí vimos más a favor el uso de ARA2 es en los síndromes de Marfan, pero después en el resto de los pacientes se puede utilizar IECA o ARA2 también. ¿Qué piensan respecto al ejercicio físico de este paciente? ¿Puede realizar ejercicio físico? ¿Qué tipo de actividad? El ejercicio físico contraindicado no, creo que es importante para dentro de los cambios de hábitos, y es el ejercicio obviamente de grado bajo moderado, aeróbico, y evitar sobre todo los ejercicios isométricos. Micrófono. Desde el punto de cirujano, porque el eco transtorácico mostró una insuficiencia aórtica moderada en un paciente que tiene disnea. Yo que soy cirujano, muchas veces veo que Veo que a veces cuando le hace transesofágico intraoperatorio, esto que es moderado, se transforma en severo. Sí, no es un ventrículo izquierdo dilatado, creo que no tenía, ¿no? No. ¿Para qué voy a mirar el eco de vuelta? No tiene las repercusiones de una valvulopatía severa, ¿no? No vi una repercusión, ¿no? Me perdí con el eco acá.
pero el ventrículo izquierdo no está dilatado. Creo que la descripción de la severidad de la válvula no quedan dudas. Tiene una vena contracta de 4. Inversión, bueno, no, si pone solo central, no pone si es protodiastólica o protomeso, o sea, pero creo que no me genera tanta duda y no veo tanta repercusión en las cavidades como para pensar que esta insuficiencia es más que moderada. Por lo menos leyendo el eco, que me parece que sospecharía eso. No es el paciente que sospecharía que la insuficiencia es más. Y que la clínica, obviamente, que también al auscultarlo, digo, es otra parte de la evaluación. Ahora, si me decís, ¿está mal pedirle un transesofágico? Y bueno, no, pero creo yo que no es el paciente que más duda me genera. Y tiene otras causas para tener disnea, ¿no? Sí. Bueno, se puede pedir un ProBNP a este paciente, sin duda, pero creo que hay otras causas para explicar la disnea. Sí. Una cardiopatía hipertensiva, o sea, no sé, acá hay muchos ecografistas si quieren opinar. Bueno, entonces cerramos esta historia y pasamos a la siguiente. Creo que estuvo bien. El caso clínico 4 es un paciente de 48 años de edad de sexo masculino que es feriante, es asmático en tratamiento con salmeterol y fluticasona y salbutamol, niega otros antecedentes personales, con una historia de 2 años de evolución de episodios sincopales aislados que inicialmente fueron interpretados como crisis epilépticas. Actualmente agrega episodios de dolor torácico opresivo a moderados esfuerzos. Niega disnea de esfuerzo, disnea de cúbito ni disnea parasítica nocturna. Es un paciente que en examen se presentó lúcido, con buena perfusión distal, que tolera el decúbito, satura 98% al aire, una presión arterial 120/80, con un choque de punta en quinto espacio intercostal, línea miclavicular, un ritmo regular de 60 ciclos por minuto, un soplo sistólico eyectivo que es 3 en 6, que borra el segundo ruido, sin ingurgitación yugular ni reflujo hepatoyugular, un murmullo alveolo vesicular presente bilateral, sin estertores, y el resto del examen físico no tenían particularidades. Del electro, un ritmo sinusal de 80 ciclos por minuto, PIPR normales, un QRS estrecho, hipertrofia del ventrículo izquierdo, sin trastorno de la repolarización y un QT corregido normal. Como parte de la valoración se realiza un ecocardiograma transtorácico que informa cavidades cardíacas de dimensiones normales con función sistólica global y sectorial conservada, una FEBI de 65%, una válvula aórtica calcificada con movilidad y apertura disminuidas, un gradiente máximo de 83 milímetros mercurio y medio de 51 milímetros mercurio con un área por ecuación de continuidad de 0,8 centímetros cuadrados y que no tiene insuficiencia. Una válvula mitral morfológicamente normal sin insuficiencia, una válvula tricúspide morfológicamente normal y sin insuficiencia y una raíz dilatada con 45 milímetros de raíz y una aorta tubular dilatada de 50 milímetros con un callado de 30 milímetros. Y la pregunta es, considerando la historia clínica y el ecocardiograma en este paciente, ¿qué planteo y conductas clínicas es la más adecuada? Tiene un aneurisma de aorta ascendente sin indicación actual de intervención por diámetros aórticos. Tiene una estenosis aórtica severa sintomática que asienta sobre válvula bicúspide. Consideraría la intervención electiva sobre la válvula aórtica previa realización de angiografía coronaria sin otros estudios diagnósticos. Tiene una estenosis aórtica severa sintomática sobre válvula bicúspide. Consideraría la intervención electiva sobre la válvula aórtica previa realización de una angiotomografía o resonancia de aorta para definir conducta sobre su artopatía. Y o la D tiene una estenosis aórtica severa, solicitaría un ecocardiograma transtorácico para definir si asienta sobre una válvula bicúspide o tricúspide y evaluar los diámetros aórticos. En los grupos, ¿cuál consideraron que era la opción más adecuada? Capaz que el grupo que estaba presencial, que no los hemos escuchado. No han participado, ¿no? ¿Qué pensaron de esta? Bueno, rápidamente el grupo, analizamos el caso, era un paciente joven, que en el eco se tenía estenosis aórtica severa por gradientes y área sintomática y que claramente tenía una aneurisma de aorta, que entonces planteamos la opción C, que era una estenosis aórtica severa sintomática bicúspide y que había que definir una angiotomografía para definir la conducta sobre la aorta ascendente. Bien, yo tengo una pregunta para Lía,
¿Qué pensás respecto a la edad de presentación de este paciente que tiene 48 años y se presenta con una valvulopatía severa? Como decían por ahí, ¿no? Tenemos una válvula aórtica calcificada, tendríamos que pensar o tendríamos que sospechar que sea una válvula bicúspide. De todas maneras, a mí me quedan dudas de la historia clínica en cuanto a lo clínico. Esos episodios sincopales de 2 años de evolución, crisis epilépticas, agrega dolor torácico. Yo sé que está difícil para mandarle una ergometría con esos gradientes, ¿no? Ya sé que no podemos hacer eso. Pero me llama un poco la atención si esa historia clínica realmente está traducida a lo que tiene el paciente. Uh-huh. Pero sí, si tu pregunta iba orientada a qué opino de la válvula, creo que puede ser bicúspide y por lo menos es lo que hay que sospechar. Bien. Impecable. Una cosa nomás, micrófono. Perdón, 2 cosas voy a decir. Primero que me parece que tenemos que prestarle más atención a los valores indexados. Estamos todo el tiempo hablando de valores absolutos y las personas tienen distinta superficie corporal, y lo que dijo Jimena, en realidad eso no está contemplado en la superficie corporal, pero en realidad lo que importa más es la talla, ¿no? Porque uno se puede poner kilos, pero no se puede poner centímetros en la vida. Uh-huh. Y las proporciones de nuestro corazón, nuestra aorta y demás siempre son en relación a la talla, y hay que empezar a mirar más eso, y realmente me parece que eso es un dato pero categórico súper importante. Y bueno, en cuanto a este paciente, evidentemente con 48 años todos estamos tentados a decir que tiene una válvula aórtica bicúspide, pero cuando hacemos diagnóstico de valvulopatía severa tan avanzada, la verdad es que le erramos bastante, porque es muy difícil, los velos se calcifican totalmente y si quieren tiro a pegar, pero realmente es difícil saber hasta el momento de la cirugía si esa válvula es bicúspide, tricúspide u otra anatomía. Eso, nada más. Aportando eso, si le van a hacer una angiotomografía para valorar los diámetros de la aorta, sin duda que se puede ver la válvula, y es mucho más fácil ver si es una bicúspide o una trivalva en una tomografía, pero ahí sí seguro tiene que ser gatillado con electrocardiograma, pero ahí no te van a quedar dudas porque se ve muy bien cuando es una bicúspide o cuando está fusionada o no. Incluso también en aquellos pacientes que puede pasar, que se acuerdan que dentro de la clasificación de válvulas bicúspides está la entidad donde es la fusión parcial, y en donde muchas veces encontramos pacientes que tienen un aneurisma de aorta ascendente y nosotros vemos la válvula y nos parece tricúspide, pero después en la tomografía lo que se ve es que es una fusión parcial de los velos. Para lo que decía Lía, el tema de lo que no está claro para pedir tu ergometría que querías pedir. No, yo no la pedí. Pero lo acompaño a caminar. Interrogarlo en forma adecuada si los síncopes son en reposo o son en esfuerzo. Sí. Ahí no está aclarado, pero ese sería la vía de... Uno sospecha que puede no serlo. El problema es que yo creo que es al revés. Cuando te viene un paciente con cuadros sincopales y una estenosis aórtica severa, es difícil en 48 años. Es difícil no cambiar la válvula. Yo en realidad, seguramente es mi deformación. Nosotros estamos acostumbrados a ver que estos pacientes, yo veo esto y una historia de años de evolución, y lo primero que te digo es, esta estenosis con estos gradientes no son nuevos, ¿no? Y él los trae arrastrados, y es como que en los pacientes, por lo menos en los congénitos se ve mucho. Hemos visto pacientes que tienen, tuvimos una paciente, por ejemplo, en el hospital de clínicas, tenía una membrana subaórtica ella, con un gradiente fijo de 120 milímetros de mercurio, que el diagnóstico se le hizo, o sea, en la niñez tenía un diagnóstico, después ella se dejó de atender, obviamente llegó embarazada, sin ganas de interrupción del embarazo. No es que yo ande ofreciendo interrumpir los embarazos por ahí, pero digo, llega un momento que uno le plantea a la persona el riesgo que tiene, y mantienen eso, y uno ve como una persona con esos gradientes altísimos
tienen una tolerancia altísima, es como que el organismo está adaptado. Entonces, en realidad, eso fue lo que a mí enseguida me llamó a decir, a mí me gustaría saber la historia de más para atrás, o sea, cómo empezar, si eso, o sea, tuvo un síncope en un año y después otro síncope en otro año y se lo voy a adjudicar al gradiente que tiene la obstrucción. En realidad es eso, es importante para mí igual tratar que el diagnóstico clínico, acá no quedan dudas que tiene indicación, pero sí me parece que es importante el interrogatorio exhaustivo de los síntomas, porque después, sobre todo en los pacientes que intervenimos de jóvenes, nos puede pasar lo mismo después, o sea, con las sustituciones valvulares y todo lo demás. Entonces, es cuestión de, para mí, afinar en eso, en el diagnóstico clínico. Agregando eso, si tenés dudas, el ProBNP en estos casos también lo usamos en esos casos grises de dudas, que es otro elemento que también nos apoya. Digo, para no pedir la ergometría a este paciente. No, vamos a ver. Titulares, sale el lunes, sale el... Bueno, muy bien. A este paciente se le hizo una angiotomografía sin gatillado, ¿tá? Se realizó una angiotomografía con reconstrucción multiplanar. Se observó una dilatación aneurismática de la aorta torácica ascendente de tipo fusiforme, sin evidencia de complicaciones agudas, con troncos supraórticos permeables, de calibre habitual y medidas de una porción sinusal de 38 milímetros, porción tubular de 50, callado de 32, una aorta torácica ascendente de 26 milímetros, una aorta en el pasaje toracoabdominal de 23 milímetros. Esa es la imagen. Ahí en la reconstrucción volumétrica se ve que una extensa calcificación a nivel de la válvula y un patrón de fenotipo de aorta ascendente, que es bastante característico de las válvulas bicúspides. Y esta es la reconstrucción en 3 planos. Y ¿Y dónde está la pregunta? A ver. Ahí, pregunta 2. Con estos hallazgos, la conducta más adecuada para seguir este paciente es mantener el tratamiento médico conservador con betabloqueantes y control de la presión arterial, con un objetivo de menos de 140-90 milímetros de mercurio en seguimiento ecocardiográfico anual para reevaluación del diámetro aórtico y la severidad de la estenosis, reservando la cirugía para cuando el diámetro sea de 55 milímetros o se agraven los síntomas. Indicar un implante percutáneo de válvula aórtica como tratamiento de la estenosis aórtica, ya que la válvula está calcificada. Posponer cualquier intervención sobre la aorta ascendente con seguimiento mediante tomografía cada 3 meses para monitorizar el crecimiento. Programar una sustitución de válvula aórtica quirúrgica con considerar el reemplazo concomitante de la aorta ascendente. O realizar un tratamiento antiagregante plaquetario doble con aspirina y clopidogrel para prevenir estos eventos trombóticos en la aorta y un seguimiento estrecho con resonancia magnética cardiovascular cada 6 meses sin considerar la cirugía a menos que el paciente desarrolle disección o dolor refractario. En los grupos, ¿qué se discutió? En nuestro grupo se discutió de programar una sustitución valvular aórtica quirúrgica y concomitantemente el reemplazo del tubo para la aorta ascendente. Uh-huh. Perfecto. Bueno, no sé, Álvaro, ¿qué opinión te merece si te llega este paciente a la...? Sí, un paciente que ahora me facilitó las cosas con respecto al ecocardiograma previo. En realidad el ecocardiograma ya te lo pones en la cabeza, es un paciente que ya viene con un problema en la raíz de la aorta, más la aorta ascendente, pero bueno, la indicación la tiene por la válvula aórtica, la indicación de cirugía, y con esto se define qué es lo que se hace con la aorta. Está claro que con un diámetro de 38 milímetros en la porción sinusal no hay que hacer nada en la raíz de la aorta, lo que sí hay que tratar es la aorta ascendente, o sea que la opción de una sustitución valvular, paciente joven, una válvula mecánica, acá no hay chances de hacerle nada a esa válvula más que cambiarla, porque está toda calcificada, y un tubo simple para sustituir la porción de la aorta tubular ascendente que está dilatada. ¿Considerarías un tubo valvulado? No, por lo que estaba explicando eso Alejandra, en realidad la raíz está sana. En realidad no tiene diámetros que me avalen para hacer ningún otro tratamiento, y además en estos casos
bueno, no me voy a adelantar, pero sustituyendo la válvula aórtica y rearmando la unión sinotubular con el tubo aórtico, ¿no? O sea, la anastomosis que yo hago hacia arriba, hacia distal, yo lo rearmo eso de acuerdo a los diámetros, ¿no? Manteniendo la relación, y con eso el paciente va a andar bien a largo plazo. ¿Alguna otra consideración con respecto a la pregunta de la gente acá? Creo que está bastante clara. Y la siguiente pregunta, que es la última, Juanjo. Agarra el micrófono. La duda que generan estos pacientes es que muchas veces en el microintraoperatorio el resultado en biplano no es 38. Y más en esa aorta que no parece alcanzarse tanto en la reconstrucción que nos pusieron tan linda ahí, que hizo Alejandro, tan linda, no parece que se afinara tanto. Si tuviera Álvaro 46 en el transesofágico, te dice acá la doctora Lloveras o la doctora González, ¿qué haces? Sí, le cambio todo. Sí. No vale ahora resuelto. Que después te venga, se dilató, ¿sabes que se dilató un poquito la sinusal? ¿Cuánto? 58. Bárbaro. No, de hecho, como decía la doctora Lluveras, lo óptimo hubiera sido tener una tomografía con gatillado, pero si vos vas a medir ahí en los 3 planos, la porción sinusal la medimos y era bastante chica, sí. ¿Piensan que este paciente debería tener en vistas a lo que dijo Juanjo también, ¿no? Un cateterismo previo a la cirugía? Jimena. Y con la clínica que no le gustó a Carlevaro. Sí, actualmente desde el punto de vista quirúrgico cada vez más precozmente se indica más precozmente indicamos el cateterismo para evaluar las coronarias, la angiografía coronaria, ¿no? O sea, no hablando de cateterismo en sí, porque en realidad se ve que cada vez pacientes más jóvenes tienen patología coronaria, que hay que ver también. El dolor es por esta estenosis con esos 80 de gradientes, el dolor se explica bien por eso, pero tenemos que descartar que no tenga patología coronaria también asociada. Ojo si tiene una lesión de DA crítica y justo los síncopes coincidieron con que la mujer lo había mandado a lavar los platos. No quiero generar esa duda, pero... ¿Qué comentario más manchirulo? Lo que sí cada vez es más en todos los trabajos, en todos los ensayos de aorta y en las guías de aortas, a este paciente si le haces una tomografía gatillada coronaria, en todos los aneurismas de aorta y secciones, igual la tomografía puede descartar la enfermedad coronaria. O sea, porque si genera dudas tienes que hacer cateterismo, pero si lo descarta, ya con eso alcanza. Y otra última pregunta. Natalia, ¿podrías hacer en la misma tomografía todo? Sí, sin duda, haces lo mismo. No, todo lo que hagan tomografía coronaria se puede perfectamente, haces el mismo estudio y medís todo de una. ¿Sí? O sea, le ves las coronarias, si la válvula es trío bicúspide y le medís toda la aorta. Sí. Fantástico. Sí, a no ser que tenga mucha calcificación coronaria que te limite, ahí vas a terminar en un cateterismo, pero si tenés poca o nada, coronaria digo, y el angio quedó bien y descartás enfermedad, con tranquilidad, ahí no le haría ningún cateterismo y haces las 3 cosas, la medición de la aorta, la morfología de la válvula y las coronarias. Y si tuviera una raíz de aorta extensamente calcificada, ¿pierde sensibilidad la tomografía? ¿Te quedas tranquilo con una tomografía que descarte obstrucción a nivel de los ostium, de las coronarias? ¿O? Si tenés mucha calcificación en la aorta, decís, sí, bueno, los ostium, cuando hay muchísima calcificación de la pared de la aorta es más difícil de ver, pero a veces es más fácil para nosotros que para el cateterismo de ver el origen, el ostium de las coronarias en esos casos. Porque nosotros podemos buscarla en miles de planos diferentes y a veces a ellos les cuesta definir porque entran mucho, porque no entran mucho, porque...
Claro. Interesante, porque en estos casos lo que vemos a veces es que más que coronariopatía por enfermedad Esa arteriosclerótica, ortopatía. lo que está comprometido de las coronarias es porque en su emergencia está comprometido por las placas de la aorta y no por las de las coronarias. Bien. ¿Alguna otra consideración? Entonces la siguiente pregunta, que es la última, en este caso, escapa un poquito a la lógica del paciente y es medio teórica. En cuanto al fenotipo del aneurisma asociado a la válvula aórtica bicúspide, este paciente presenta un fenotipo de aorta ascendente de la ortopatía por válvula aórtica bicúspide y se asocia típicamente a tasas de crecimiento aórtico más rápidos y una mayor propensión a la disección en comparación con el fenotipo de raíz. El fenotipo ascendente de la valvulopatía por válvula bicúspide, las tasas de crecimiento después del reemplazo valvular aórtico suelen ser extremadamente lentas, lo que sugiere que la intervención en la aorta ascendente solo debía considerarse si hay síntomas o un crecimiento muy rápido, más de 3 milímetros por año. Los pacientes con fenotipo de raíz de la ortopatía por válvula bicúspide requieren una vigilancia más estricta y una intervención quirúrgica más temprana debido a su asociación con un crecimiento más rápido y un mayor riesgo de eventos aórticos agudos. O de la identificación de fenotipo de la ortopatía de válvula aórtica bicúspide, raíz versus ascendente, no tiene implicancias significativas para el pronóstico ni los umbrales de intervención quirúrgica, ya que el diámetro absoluto de la aorta es el único factor determinante. En los grupos, ¿qué discutieron al respecto? Sí, como bien habían comentado, era una pregunta ya más teórica, que bueno, justamente esto sería la explicación de por qué en las aneurismas de aorta de fenotipo de raíz hay que tener en consideración si es que la válvula aórtica es bicúspide o tricúspide, dado que la bicúspide tiene mayor riesgo de progresión y de tener complicaciones, y es por eso es que el punto de corte se desplaza a 50 milímetros en caso de que el fenotipo sea de raíz y de bicúspide, justamente. Por eso es que nosotros escogimos como opción correcta la C. Perfecto. Perfecto. Acá los expertos tienen alguna consideración. Exacto, sí, queda claro que Aprendió. el fenotipo es bien claro, digo, bueno, claro, vamos a tener que ser más estrictos en el seguimiento y estar más arriba, pacientes que tienen problemas en la raíz de la aorta, que aquellos que no lo tienen, y más una vez, bueno, este paciente que está una vez que está reparado, con el fenotipo que tenía, es un paciente que no va a tener mayores inconvenientes a largo plazo. Contrario, si la raíz hubiese estado afectada. Lo que discutíamos en los grupos era que probablemente, no se sabe a ciencia cierta, pero probablemente el mecanismo de dilatación de la aorta sea diferente de acuerdo al fenotipo, que los pacientes con fenotipo de aorta ascendente esté más involucrado, como decía Jimena, en una teoría hemodinámica de dilatación de la aorta, y en los fenotipos de raíz haya más alteración de la pared aórtica, más relacionada a causas genéticas asociadas a la válvula bicúspide, y que eso sería más progresivo y tenga mayores complicaciones desde el punto de vista de la aorta. Algunas consideraciones finales con respecto a la historia, me parece que estaba bastante redonda y que se discutió bien todos los puntos al respecto. ¿Algún comentario más de los panelistas? Bueno, a modo de conclusiones, entonces, primero que nada, muchas gracias a todos por la participación. Me parece que como mensajes finales nos queda que la patología aórtica puede ser muy heterogénea, ¿no? Que tenemos síndromes aórticos más bien, que son enfermedad aórtica más bien adquirida, y también tenemos patología hereditaria que tenemos que tener en mente para poder sospecharla, como por ejemplo es el caso de la mujer embarazada que se diseca, por ejemplo es el caso de los pacientes que tienen válvulas aórticas bicúspides. Me parece que hay que tener presente que también pueden ser poco sintomáticas, entonces apoyarnos en las técnicas de imagen como son el eco y la tomografía gatillada son fundamentales, y que, bueno, sin duda es una patología desafiante y difícil de entrarle, pero me parece que hemos hecho un buen resumen de lo que es más prevalente. Estoy de acuerdo. Creo que desde el punto de vista
viendo desde el punto de vista del clínico que recibe al paciente, uno se pone a pensar y capaz que la patología de la aorta no la tenés en la cabeza y el paciente te va a consultar, y lo que vimos en la mayoría de los casos es que, salvo la paciente que se diseca, que bueno, rompe los ojos, pero en la mayoría de los casos requiere un nivel de sospecha, para pesquisar, porque no son pacientes que por su aortopatía se presenten sintomáticamente, entonces requiere un nivel de sospecha, y son pacientes que lo tienen con el contacto diario en primer nivel de atención es con el cardiólogo clínico, entonces es importante que el cardiólogo tenga en la cabeza la ortopatía, ¿no? Sí, yo solo quiero agregar eso, la patología de aorta, digo, a veces es muy difícil el diagnóstico. Pacientes crónicos, crónicos son, como hablamos en todas las historias, muchas veces son hallazgos incidentales, y se enmascaran muchas veces sintomatologías, o se arranca por otro camino antes de llegar a la aorta. Para nosotros como cirujanos, porque lo tenemos más en cuenta, obviamente el caso del agudo es más claro para todos, no tanto en las emergencias. A veces eso pasa, que el cuadro agudo de la aorta también siempre por frecuencia se va a lo coronario y después se piensa en otras causas del dolor torácico y ahí se va a la aorta. Eso ha cambiado igual bastante, por lo menos de lo coronario se pasa a la aorta y no se pasa a otras cosas que aprendíamos antes, como esófago, tórax u otras cosas, otras estructuras anatómicas que andan en la vuelta. Que es importante también, y sobre todo nosotros, o sea, como grupo, todos los cirujanos siempre estamos abiertos a que la duda de ese paciente sea referido. Si tiene 55, si tiene 54, si tiene 59 y si lo vamos a operar o no, lo vemos después. Pero pasar por ese episodio de hacer la consulta y de meterles el pienso en la consulta que nosotros hacemos es clave. Y la devolución al cardiólogo clínico va a ser mucho más enriquecedora, ¿verdad?, que si al paciente lo tienen que pensar solos o discutir solo la indicación, ¿verdad? Eso como mensaje para la cardiología en general. Gracias a todos por participar. Muchas gracias a todos. Cerramos entonces, y gracias al Comité de Educación Médica Continua por brindarnos esta instancia de aprendizaje.